Uso de la V. La V representa el fonema labial sonoro de vaso, vida, invadir o cavar. Las palabras que se escriben con V son las que empiezan con Eva, Eve, Evi y Evo. Y las palabras que terminan en Vira, Viro y Íboro. O las palabras llanas que son Ava, Ave, Evo, Eva, etc. O las que comienzan con el elemento compositivo vice, bis o vi. Y de todas las palabras, esta es la que no pertenece a la V. Ahora, uso de la B. La B representa el fonema sonoro de barco, beso, blusa o abuelo. Se escriben con B las terminaciones en vir, excepto hervir, servir y vivir. O las palabras que terminan en bundo, bunda y habilidad, excepto movilidad y civilidad. Las palabras que comienzan con bu, bur y bus. O los infinitivos que son deber y beber. Y hoy hablaré sobre el correcto uso de la Z. Se escribe con Z los aumentativos, terminándose en aso, asa. Ejemplos: arañazo, alfilerazo, cañonazo, mujeraza, bocaza, manaza. Los sustantivos que terminan en anza es asco, como por ejemplo fianza, adivinanza, niñez, dejadez, hallazgo, y las excepciones gansa, res y rasgo. 3. Las formas verbales que terminan en isa, iso y cuyo infinitivo terminan en izar y se escriben con Z. Ejemplo: atemoriza, autorizo, garantizo, aterrizo. 4. El sufijo tris se escribe con Z, como por ejemplo actriz, directriz, bicetriz, motriz, emperatriz. 5. La primera persona del singular y del presente del indicativo y todo el presente del subjuntivo de los verbos irregulares terminados en hacer, eser, oser y usir, excepto hacer y los derivados, y coser y los derivados. Ejemplos: nazco, abastezco, reconozcamos, produzca, crezco. Se escribe con Z al final de los plurales de las palabras que terminan con ses. Ejemplo: vejez, de vejeces, luz, de luces, lombriz, de lombrices. Uso de la C en las palabras con sonido fuerte igual que K y en final de sílabas como, por ejemplo, corriente, pacto, cruel. Se escribe con C los diminutivos cito, esito y esillo, como por ejemplo, pececito, rinconcito, dulcecito. Se escribe con C los verbos que al terminar en cir, ciar, ser y ducir. Por ejemplo, acariciar, decir, negociar, a excepción de toser, ser, coser. Se escribe con C los verbos que terminan en asia, isia, como por ejemplo, bullicia, codicia, falacia. Se escribe con C los verbos terminados en zar: analizar, analicé, cazar, casé. Se escribe con C las formas de verbos terminadas en ceder, cender y cibir, como por ejemplo, atardecer, conceder. Se escribe con S las palabras que terminan en cimiento, como por ejemplo, agradecimiento, establecimiento, entre otras. Se escribe con C las palabras terminadas en ción, por ejemplo, bendición, admiración,
El uso de la C. Se escribe con S las palabras terminadas en esta, este e ista. Por ejemplo, tenemos feminista, artista, fiesta. Se escribe con S las palabras terminadas en ersa, erce. Por ejemplo, adverso, converso, verse. Se escriben con S los gentilicios que terminan en ense. Por ejemplo, canadiense, nicaragüense. Se escribe con S las palabras terminadas en sivo o siva. Como ejemplo de estas tenemos explosivo e intensivo. Se escribe con S las palabras terminadas en esca o esco. Por ejemplo, grotesco, pintoresco. Se escribe con S en parte de una conjugación. Se conserva la ortografía es. Por ejemplo, marcharse, llevarse. Cuando los adjetivos terminados en oso o osa, por ejemplo, mimosa, hermosa, y en el final de la mayoría de las palabras graves o esdrújulas, terminadas con este sonido. Por ejemplo, crisis, análisis. Mi nombre es Caterina Yunnan y yo les voy a hablar sobre las reglas de la G y de la J. La primera regla del sufijo geo de las palabras compuestas. Por ejemplo, geografía, geometría y geología. Segunda regla, las terminaciones gen. Por ejemplo, origen, aborigen y margen. La tercera regla también sería las terminaciones en guía, guío, guión, guional y guioso. Por ejemplo, magia, religión, regional y prodigioso. Cuarta regla sería las terminaciones en ger y en gir. Por ejemplo, proteger y corregir, a excepción de tejer y crujir de sus derivadas. Vamos a hablar sobre las reglas de la letra J. La primera regla es las terminaciones en gería. Por ejemplo, cerrajería. La segunda regla es los tiempos de los verbos cuyos infinitivos llevan esta letra. Por ejemplo, trabaja de trabajar y cruje de crujir. La tercera regla serían las palabras derivadas que de otras llevan J. Por ejemplo, caja de cajita. La cuarta regla serían las formas verbales con sonido G y G, si sus infinitivos no llevan ni G ni J. Por ejemplo, distrajimos de distraer. La quinta regla sería que se escriben con J las palabras que terminan en ger y en gir. Por ejemplo, proteger, protege. Hola, yo les expondré algunas reglas sobre el uso de la H. Se escribe con H delante de los diptongos, UA, UE, UI, tanto en inicial de palabra como en posición interior a comienzo de sílaba. Ejemplos: huevo, hueco, huérfano, huir, cacahuate. Se escribe con H delante de las secuencias, IE y A, en posición inicial de palabra. Ejemplos: yato, hiel, hielo, hierba, lleno. Se escribe H en las palabras que empiezan por secuencias, isto, or, osp. Ejemplo: hermoso, historiador, hogareño, hospitalización.
Se escribe H en las palabras que empiezan por la secuencia seguida de vocal. Ejemplos: humanidad, humano, humilde, humillación. Se escribe H los verbos de uso frecuente: haber, hacer, hallar, hervir, hinchar, huir, hablar, etc. Se escribe con H ciertas interjecciones, tanto en posición inicial como en posición final. Ejemplos: ala, hola, hurra, va, Llevan H tras la secuencia inicial ex, las voces exhalar, exhausto, exhibir, exhumar, así como sus derivados.